Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera charla de la SPR Argentina. Desde ya, estamos muy agradecidos a todos por la participación y por su interés. Me presento muy rápidamente. Mi nombre es Facundo López, yo soy miembro de la Society for Psychotherapy Research y también formo parte del comité de estudiantes del área argentina de la SPR. Para quien no la conoce, la SPR es una organización científica internacional y multidisciplinaria que apoya el desarrollo del conocimiento en psicoterapia, estimulando la comunicación entre los investigadores, ya sea a través de reuniones científicas, a través de conferencias y a través de su revista científica. El objetivo final de la SPR, esto después Andrés seguro lo va a ampliar más, el objetivo final es mejorar la base empírica de la práctica de la psicoterapia en todo el mundo. El área argentina de la SPR, por supuesto, persigue los mismos objetivos y aspira a poder desarrollar la investigación en psicoterapia dentro del contexto local, buscando achicar la brecha entre clínicos e investigadores, pudiendo generar una comunidad que a grandes rasgos esté unida en común por lo que llamamos las prácticas basadas en evidencia, que es justamente lo que vamos a abordar en esta charla. Y bueno, como ya dije, esta charla es la primera de otras tantas charlas que vamos a estar dando durante este año y muy seguramente durante los años siguientes. Así que por eso los invitamos a todos los que están acá, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, si se quieren suscribir al canal de YouTube, a donde se va a subir esta charla y se van a subir las demás. Y bueno, la charla de hoy, como ya dijimos, va a estar dada por Andrés Roussos. Para quien no lo conoce, Andrés es doctor en psicología, él es investigador principal del CONICET, director del doctorado en psicología de la Universidad de Belgrano, es director del Laboratorio para la Investigación en Psicología y Tecnologías de la Información y Comunicación, y en estos momentos es el presidente electo de la SPR. Y también es profesor de metodología de la investigación, tanto a nivel de grado como de posgrado. Y como un dato que al menos a mí particularmente me resulta interesante, Andrés fue el primer investigador que tuvo el CONICET en el área de la psicología clínica. Dicho esto, ya Andrés te cedo la palabra, antes aclarando que van a tener tiempo durante la charla para pensar preguntas que le vayan surgiendo y después, al final, vamos a tener unos minutos en común para poder dialogar un poco. Andrés, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Facundo por la presentación. Todo eso que acaba de decir lo que quiere significar es que llevo muchos años haciendo esto, definitivamente demasiado. Pero me sigue divirtiendo. Como van a ver ahora, como me van a escuchar hablar, me sigue apasionando este tema, todavía genera en mí muchas ganas de charlar y de pensar, así que cuento con ustedes para que me ayuden a pensarlo. Voy a hacer una presentación, voy aclarando lo es. A mí me gusta mucho hablar de gente. Para mí la investigación es gente haciendo cosas, con lo cual van a escuchar muchos nombres, citas. No puse fotos de la gente en este caso porque no tenía tiempo, no tenía espacio para hacerlo. Pero sepan que todo lo que estoy mencionando está basado en artículos, menos las cansadas que digo, esas no. Pero todo lo que voy mencionando está basado en artículos, todos esos artículos están disponibles para ustedes, es decir, cuando quede grabada esta charla en YouTube, también va a haber un link que va a tener las referencias de casi todas las cosas que son libres, de acceso libre, exceptuando algún que otro libro. Pero todo es conseguible, todo es rastreable, así que si a alguien le interesa algo, no tiene más que irlo a buscar en esa bibliografía, y si no lo encuentra, me manda un correo, me avisa y lo charlamos. Necesitaría, si pueden cerrar los micrófonos, así más o menos me puedo ordenar con las ideas. Cuando originalmente surgió hacer esta presentación, me acuerdo que lo hablamos con Malén Careas, que está por acá, hablamos acerca de qué es lo que nos estaba conmoviendo, qué es lo que estábamos necesitando en ese momento charlar. O sea, fue más que nada una inquietud en términos de qué es lo que nos estaba pasando. Yo me acuerdo que en esos momentos estaba mirando esas clásicas peleas que surgen de tanto en tanto en las redes sociales acerca del team verano, team invierno, y cosas por el estilo. Y en ese momento había un debate bastante interesante acerca de
lo que eran justamente los tratamientos basados en la evidencia. Y lo que más me impresionaba es que, a pesar de llevar más de 20 años haciendo esto, es decir, la primera publicación que tengo sobre modelos basados en la evidencia es del año 2004, a pesar de eso, yo no podía seguir la conversación. Sentía como que estaban hablando de cosas distintas y no me sentía identificado, con lo cual rápidamente me hacía mucha pregunta. No soy yo el que no está entendiendo, son ellos los que no están entendiendo, nadie entiende nada. Y ahí me surgió esa vieja historia que sobre todo viene del campo del pensamiento hindú, sufí y Brahma, que es la historia del elefante y los 4 hombres de la oscuridad. Fíjense que no son ciegos, los va a volver ciegos Voltaire cuando haga la adaptación para Occidente, pero originalmente, por lo menos en la historia hindú, eran 4 hombres de la oscuridad, muy parecido a la caverna de Platón, si se quiere, en donde había 4 hombres en la oscuridad tocando un elefante. Claro, depende de la parte que estuviesen tocando. El elefante era una pared, era una columna, era una serpiente, era una cuerda. Es decir, el elefante era muchas cosas, menos el todo que era ese elefante. Esa fue la impresión que me daba cuando yo escuchaba la charla acerca de lo que son las terapias basadas en la evidencia. Hablaba un montón de gente con o sin conocimiento, da lo mismo, para hablar por las redes no hace falta mucho conocimiento, eh, y lo interesante es que no todo lo que decían eran cosas sin sentido, se discutían cosas realmente valiosas, pero que no tenían conexión entre sí. No aparecía nunca la imagen de ese elefante, aparecían siempre las miradas parciales. Así que en base a esa situación fue que decidimos, hablemos un poco, ordenemos un poco desde las distintas visiones lo que son las terapias basadas en la evidencia. Y entonces armé un cuadro organizativo, obviamente, según el que contase la historia eran más o menos las personas que los tocaban, no importa, yo armé con 4, en donde estaba la visión de lo que es un epistemólogo pensando justamente a la psicoterapia basada en la evidencia, un psicoterapeuta, un clínico, un investigador científico, en donde a mí me queda cómodo a lo mejor el saco, que es en el que mejor me muevo, y la sociedad, ciertamente todos tratando de entender de qué se trata esto de la psicoterapia basada en la evidencia. Entonces, en base a esa estructura, yo empecé a pensar lo que es exactamente la psicoterapia basada en la evidencia para charlarlo con ustedes. Vamos a empezar por una cuestión de evitar discusiones de carácter semántico. Vamos a empezar hablando de qué es la psicoterapia basada en la evidencia en términos por lo menos formales. Y básicamente se trata de algo que todos al menos se imaginan, que es el uso de tratamientos basados en conocimientos provenientes de investigaciones que son adaptados por un terapeuta, es decir, un terapeuta toma esos conocimientos y los adecúa al paciente que llega. Ese paciente que llega tiene un diagnóstico en particular, tiene un contexto cultural, tiene predilecciones, tiene miedos, tiene fantasías, tiene un montón de cosas que lo hace único. Entonces, básicamente ese terapeuta actúa de nodo, uniendo la información general del sistema con la situación específica. Es decir, va, si se quiere, de lo ideográfico a lo nomotético, o de lo nomotético a lo ideográfico. Y eso suena bien, al menos uno lo escucha y dice, vamos bien por ahí. Sin embargo, rápidamente uno se da cuenta que hay puntos especialmente candentes, que hay puntos que están al rojo vivo de esa definición. Porque cuando hablamos de investigaciones, ¿de qué tipo de investigaciones estamos hablando? ¿Quién las hace las investigaciones? ¿En qué condiciones? ¿Con qué métodos? ¿Con qué objetivos metodológicos? ¿Con qué definición de objeto de estudio? Cuando hablamos de terapeuta, ¿quién nos hace expertos? ¿Es lo mismo experticia que experiencia? ¿Somos expertos todo el tiempo? Una vez que nos formamos ya somos expertos para siempre. ¿Somos expertos en una sola cosa o en múltiples? Y después las necesidades individuales. Sí, bueno, el sujeto es único, irrepetible, lo sabemos muy bien. Cada persona es distinta, pero tiene que haber factores comunes, sino cómo aprovecho ese corpus de conocimiento teórico. ¿Qué es lo que unifica a nuestros pacientes? El diagnóstico, el contexto cultural, el nivel socioeconómico, género, ¿cuáles son las variables? El rango etario. Es decir, cada uno de estos elementos obliga a repensar justamente lo que es
la psicoterapia basada en la evidencia. Rápidamente estos tres elementos fueron considerados por lo que son los fundadores del movimiento de la psicoterapia basada en la evidencia, Sackett es uno de ellos, como los tres pilares fundamentales. Permítanme que, siguiendo esta alegoría que nos va a acompañar en toda la presentación, yo le diga las patas del elefante. Básicamente son tres, después le voy a contar la cuarta. Pero básicamente estos tres pilares son, bueno, vamos a tomar los resultados de nuestras investigaciones y los vamos a volver disponibles para el contexto. El contexto son pacientes, terapeutas, todos. Ahora, una vez que tenemos esos resultados disponibles, vamos a hacer que los expertos, los terapeutas que estén calificados para ello, los aprovechen y los adecúan justamente a las características de los pacientes que tienen adelante. Y uno va a decir, pero profesor, ahí aparece el año 2000. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes del año 2000 no se prestaba atención a estos factores? No, obviamente que sí. La psicoterapia, desde que es psicoterapia, trata de establecer de distintas formas el efecto que genera. Es decir, ya Freud en vida se preguntaba cuál era el efecto. Los discípulos de Freud hacían los primeros estudios empíricos a fines del siglo XIX, estaban tratando de evaluar. A principios del siglo XX, Ernest Jones, un discípulo, hacía las primeras mediciones. Es decir, no se les escapaba, y a lo largo de toda la historia de la psicoterapia, cuando surgen otros modelos, otros marcos teóricos, otra forma de pensar la psicoterapia, cuando la psicoterapia cambia, muta, continuaron cambiando y mutando las formas de pensar su efecto. Lo que pasa es que en la década del 90 nace un modelo específico proveniente claramente de la medicina, es decir, viene de la medicina, viene del hemisferio norte, más que nada entre Canadá y el norte de los Estados Unidos. Surge esta ola de pensar cuáles son las mejores prácticas, cómo las sostenemos. Y esto viene a un viejo combate también propio de la medicina, de saber quién manda. Si manda la clínica, es decir, si la clínica es soberana, una vieja frase de la medicina, es decir, si lo que vemos en el paciente es lo que nosotros tenemos que aprovechar para pensar sus pensamientos, o si en realidad tenemos estándares, cánones que nos permiten pensar lo paciente. Justamente los modelos basados en la evidencia en un primer momento se mostraron como un modelo de integración, de síntesis de estos pensamientos. Rápidamente, como vamos a ver, empezaron a sesgarse, empezaron a moverse. Pero la idea central es, tenemos que generar mejor investigación, que nos dé mejor evidencia, tenemos que comprender esa evidencia y llevarlas a las situaciones particulares. Fantástico, rápidamente prendió. La idea caló en una sociedad que necesitaba dar cuenta de esos efectos. Con lo cual empieza una ola, yo les diría, que nos acompaña hasta el día de hoy. Pero fíjense que si bien a ustedes les resulta especialmente antiguo todo esto, por lo que vi, son todos bastante jóvenes los que están hoy en esta charla, para algunos de nosotros ya la historia estaba empezada. Es decir, yo arranqué a estudiar, yo estaba más o menos en la situación que están algunos de ustedes, yo arranqué a estudiar a fines de los 80. Con lo cual, todo esto a mí me tomó como un cambio de paradigma, como un cambio de visión, y me obligó a repensar lo que yo creía eran mis verdades como estudiante de psicología. Es decir, me obligó a repensar, y eso es lo que les voy a tratar de transmitir hoy en esta charla. Pues básicamente, a lo que apuntamos, entiéndase, es a la promoción y a la aplicación de intervenciones eficaces y eficientes. Ahí no voy a hablar de la diferencia entre ellos, pero básicamente eficaces en términos teóricos, es decir, que aquello que queremos funciona, y eficiente pues funciona para una persona en el aquí y ahora. Eficiente, que es relación costo-beneficio, pero no entiendan costo económico nada más. Sí, el económico, pero el de sufrimiento, el de esfuerzo de un paciente que está atravesando un proceso de alta conflictividad para él. Todo eso son fenómenos que tenemos en la ecuación que queremos tratar, que queremos abordar. Así que, básicamente lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro lugar, de qué lado del elefante estamos parados. Y arranco obviamente por el fenómeno clínico, pues el fenómeno madre que estamos discutiendo. Todos aquellos que nos formamos como clínicos pensamos cuál es nuestro lugar. Todos ustedes deben estar pensando, ¿soy eficaz en mi práctica? ¿Soy eficiente? Es decir, eso que yo sé, ¿lo puedo transmitir en una circunstancia dada?
Y eso es la base del pensamiento clínico para los modelos basados en la evidencia. Lo primero que tenemos que sacarnos de encima, el primer ropaje que tenemos que sacarnos de encima es que la psicoterapia basada en la evidencia es un fenómeno vinculado a marcos teóricos, porque no lo es. Un determinado marco teórico no es significación ni de ausencia ni de presencia de modelos basados en la evidencia. Trabajar bajo modelos cognitivos conductuales no nos transforma en actores de un modelo basado en la evidencia. Dentro del mundo de intervenciones cognitivos conductuales hay un montón que no tiene absolutamente ningún tipo de validación todavía. Y del otro lado, para decir algo, dentro del modelo psicoanalítico, no todo es sinónimo de que no tiene ningún tipo de evidencia. Hay un montón de investigación de orden psicodinámica, no sé psicoanalítica pura, pero sí psicodinámica, que viene a cuento de la evidencia sobre tratamientos psicoterapéuticos con corte psicoanalítico. Con lo cual, lo primero que tenemos que sacarnos de la idea es que los marcos teóricos son validables. Los marcos teóricos no son validables. Lo que son validables son intervenciones. Son intervenciones en determinado grupo de personas, en determinadas circunstancias. Así como hay un valor general de la eficacia de la psicoterapia, Walpole trabajó muchísimo en ese concepto, hay un factor general. Después hay un factor específico que nosotros tenemos que estudiar en términos de cómo hacemos para que nuestras intervenciones sean eficaces. Entonces, una vez que entendemos que no es una cuestión de marcos teóricos, pero que los necesitamos, que son la base sobre la que operamos, si somos integracionistas tenemos que conocer justamente que estamos integrando, por decirlo de una manera, lo que tenemos que entender es que si no son los marcos teóricos, son entonces las acciones. Y las acciones que se llevan adelante en las intervenciones no son acciones de orden estática, sino que son acciones que implican una dinámica de cambio constante. Es decir, nos queremos formar en modelos basados en evidencia, vamos a tener que formarnos toda la vida, vamos a tener que seguir entrenándonos y reentrenando. No, ¿por qué? Porque como hablábamos hace un rato, los modelos se nutren de investigaciones y las investigaciones per se tienen como objetivo generar conocimiento de orden revulsivo. Es decir, todo el tiempo estamos tratando de generar información que sea de carácter contraintuitivo, que sea renovable. Lo que hoy sabemos, el día de mañana lo tenemos que dejar de saber, no olvidar. Es decir, todos te van a decir, mira, hay que tener una educación continua en tu carrera como profesional. Yo les estoy diciendo otra cosa, les estoy diciendo que muchas de las cosas que nosotros aprendemos tenemos que desaprenderlas, no olvidarlas, sino desaprenderlas en términos de sacárnoslas de encima, de dejar operar de esa manera. Como yo les decía, cuando me empecé a formar con el DSM-4 y un día llegó el DSM-5 y cambió la articulación de cómo yo entendía la patología. Un día vino alguien y empezó a hablar acerca de fenómenos transdiagnósticos. Yo ya llevaba unos cuantos años como profesional. Este fenómeno transdiagnóstico me obligó a repensar toda mi práctica clínica. Me obligó a dejar de utilizar los parámetros con los cuales yo entendía la patología y entendía la acción asociada. Es más, en términos de investigación empecé a adoptar conceptos que para mí atravesaban y modificaban la esencia de lo que yo estudiaba. Entonces, el día en que empecé a estudiar los trastornos emocionales, hace más de 15 años, me empezó a cambiar la forma en la que yo hacía investigación en clínica. En pocas palabras, no nos podemos aferrar a ningún conocimiento porque todo nuestro conocimiento es preliminar y temporal. Y esto que teóricamente parece fácil, en la práctica es sumamente difícil, porque una vez que aprendemos a operar, una vez que aprendemos a manipular cosas, dejar de hacerlas, dejar de utilizar ciertas habilidades es un esfuerzo enorme. Y esto nos lleva al siguiente punto. Si queremos ser clínicos que operan bajo modelos basados en la evidencia, nos tenemos que formar justamente las técnicas de intervención, que requieren un entrenamiento específico, en instituciones o en grupos con acreditaciones formales, que muchas veces son necesarios si queremos utilizar, por ejemplo, el nombre de esa técnica que estamos usando, o si no lo queremos usar, igual necesitamos acceder a ese conocimiento que no siempre está disponible en forma directa, por más que algunas partes sí lo estén. Lo cual nos lleva a que si tenemos que continuar formándonos toda la vida, tenemos que continuar leyendo toda la vida. Ahora, leer
sobre investigación en clínica es enfrentarse a un inmenso océano de información, muchas veces confusa, contradictoria, con lo cual tenemos que tratar de entender qué parte es la que a nosotros nos sirve y cómo nos sirve. Ya desde un principio, aquellos que pensaron los modelos basados en la evidencia, pensaron cómo hacer para transferir la información desde la investigación hacia el clínico. Y entonces empezaron a armar dos modelos de transmisión de información, que son las guías de tratamiento y las guías para la práctica clínica, que muchas veces la gente las confunde y la gente considera que son lo mismo, y no, no son lo mismo. Las guías de tratamiento son manualizaciones que tienen su origen en la investigación, en donde básicamente se explica cómo es que se adhiere a una determinada técnica. Entonces, para que se imaginen cómo es, en un manual de tratamiento te presentan el rol del terapeuta, te presentan las temáticas o posibilidades del paciente sobre el que estemos hablando, y después te van armando la fase del tratamiento con los modelos de intervención acorde a las respuestas o al acontecer del paciente. No son cerradas, no son monólogos, ¿no? Uno no está leyendo una obra de teatro, sino que en todo caso está leyendo un árbol de decisiones. Y otra cosa son las guías para la práctica clínica, que en realidad son enunciados desarrollados en forma sistemática, producto de la investigación, que lo que hacen es guiar, y acá presten atención, tanto al profesional, es decir, al psicoterapeuta, como al paciente, para tomar las decisiones. Entonces, estas guías de práctica clínica son de uso social. Ahora, ¿cuántos de ustedes tuvieron alguna vez acceso a una guía de práctica clínica? Muy pocos. De hecho, en nuestro medio hay una persona que hizo bastante investigación sobre esto, que es Cristian Garay, también profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y Cristian lo que descubrió en el año 2010 es que menos del 18% de los profesionales había visto o conocía el concepto de guía para la práctica clínica, ni hablar en términos de los pacientes. Luego hizo otra investigación con con un investigador de su equipo llamado Fabricín, en donde en el contexto hospitalario de práctica de residentes se encontraron resultados similares. Es decir, hay muy poco conocimiento de estas guías. ¿Y por qué hay muy poco conocimiento? Porque hay muy pocas. Después vamos a ver, pero, por ejemplo, si vemos las guías de práctica que existen en nuestro país formalmente, si uno entra a la página del Ministerio de Salud, a la página nacional, y entra a la página para guías para la práctica, en medicina va a encontrar menos de 10 guías existentes, ninguna de ellas en el campo de la salud mental. Entonces nos damos cuenta que todavía no hay un recorrido de esto. De hecho, en la región, en toda la región latinoamericana, hay muy pocos trabajos, hay muy poca información sobre esta guía práctica. Una excepción, en varios sentidos, es una guía práctica generada en el año 2004 por un grupo uruguayo. El grupo liderado por Ricardo Bernardi, que es justamente una guía para la práctica clínica pero genérica, no es específica. De hecho, la primera anomalía es justamente esa. En muchos contextos dirían eso no es una verdadera guía para la práctica clínica. Yo la considero la primera aproximación de nuestra región formalmente y sumamente valiosa. La segunda anomalía es que proviene del campo psicoanalítico. Ricardo Bernardi es una de las mentes más lúcidas del psicoanálisis de nuestra región y del mundo, en mi opinión, y el cuerpo de gente fundamentalmente que la propuso era psicoanalista, basada sobre todo en los trabajos de Roth y Peter Fonagy en Inglaterra, y es un ejemplo muy bueno y muy anómalo porque existe, y porque está disponible, y porque la pueden mirar. Es una primera aproximación. El resto de las guías de trabajo, el resto de las guías para la práctica clínica que utilizamos, generalmente son extranjeras, son importadas, con lo cual ahí ya pueden ver el primero de los problemas. Si no se suponía que tenían que estar adecuadas a las características de los sujetos, una vez que importamos guías, una vez que importamos manualizaciones, son aplicables en otros contextos, así como existe la validez y la confiabilidad, los factores émicos de las medidas de las evaluaciones. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eso todavía, lo voy a hablar dentro de un rato, eso es todavía uno de los temas que tenemos que trabajar. El otro tema que tenemos es que
Cuando pensamos en los modelos basados en la evidencia, pensamos fundamentalmente en la intervención propiamente dicha, pero en realidad el proceso de las acciones en salud mental basados en la evidencia empieza mucho antes. Empieza en el diagnóstico, como les decía recién, también el diagnóstico tiene que estar basado en evidencia sólida y eso tiene que ver con los instrumentos que estemos utilizando, su validez, su confiabilidad, su desarrollo, la estructura en la cual fueron desarrollados y la capacidad de interacción que tengamos con esos instrumentos. La prevención primaria, la secundaria, la terciaria, es decir, cómo hacemos para prevenir el surgimiento de la enfermedad, cómo actuamos sobre ella y cómo actuamos después de ella. Y la cuaternaria, que es un concepto que voy descubriendo por la vida que no demasiada gente tiene, así que permítanme que les presente un poco, para los que no saben, para los que saben les pido disculpas, un poco de qué se trata la prevención cuaternaria. Se trata justamente de identificar en los potenciales pacientes o en los pacientes lo que es un riesgo en el exceso de tratamientos, ya sea tratamientos invasivos, tratamientos sumamente costosos. Por favor, piensen, por ejemplo, en lo que representa para los pacientes con problemática de adicción las internaciones, o los pacientes con trastornos de la alimentación. Son altamente costosos emocionalmente esos tipos de tratamiento. Entonces, obviamente tienen que estar indicados en el momento y en la necesidad adecuada, si no es exponer a alguien a un tratamiento sumamente cruento, para decirlo de una manera, pero necesario, quiero aclarar. Y lo mismo pasa con intervenciones que no tienen ningún tipo de validación, o intervenciones que directamente tenemos la sospecha que pueden ser perjudiciales. Es decir, acciones éticamente cuestionables que todos nosotros conocemos. Después voy a retomar este tema. Pero también los modelos basados en la evidencia, y eso es algo que se discute en nuestro país en términos generales en medicina, pero muy poco en salud mental, tenemos una deuda en relación a plantear cómo hacemos la evidencia de lo que no debe ser hecho, de lo que puede perjudicar a nuestros pacientes. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar y en un rato voy a mencionar más en detalle. Y sobre todo, lo que digo es, todo aquel clínico que quiera trabajar en modelos basados en la evidencia tiene que ser parte de red de trabajo profesionales, ya sea como investigador, como clínico, lo que sea, como educador, como profesor, por ejemplo, o entrenador de terapeutas, tiene que trabajar en redes. El trabajo aislado en un consultorio va en contra del concepto justamente de la evidencia. ¿Por qué? Por este feedback constante que se necesita para trabajar de esta manera. Con lo cual, lo primero que les digo es, para ser clínico, utilizando modelos de evidencia, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho. Es no solo un esfuerzo grande, sino que también es económicamente muy costoso. Desde el punto de vista del investigador, es importante entender el tipo de evidencia que vamos a estar generando. Como les decía hace un rato, los modelos basados en la evidencia nacieron como una forma de acercamiento entre mundos, pero rápidamente se empezaron a cejar, rápidamente se empezaron a presentar visiones bastante radicalizadas en donde el conocimiento válido y la forma de validación de una intervención es a través de estudios experimentales controlados llamados RCT. Los recordarán de sus clases de metodología. Y ese es el gold standard y esa es la pieza fundamental a través de los cuales validamos nuestras intervenciones. Y la realidad es que no funciona así. En el año 2005, un grupo de investigadores de primerísimo nivel de la American Psychological Association, ¿no?, de la psiquiátrica, sacan justamente un reporte diciendo, miren, según lo que queramos hacer, según el nivel de validación o según el tipo de información que queramos generar, tenemos que utilizar múltiples niveles de información. Y entonces, la observación clínica tiene un valor, sobre todo el valor heurístico, creativo, del conocimiento, es decir, el espacio de creación de analogía. Los resultados de investigaciones en ciencia básica, el estudio de casos sistemático, las investigaciones provenientes de psicología básica, psicología experimental, que habían sido bastante dejadas de lado, y luego a través de todo esto empiezan a ser rescatadas, y entonces todo lo que es el mundo de la translational research, es decir, la traducción from the bench to the bed, es decir, del laboratorio a la clínica, empieza a reaparecer. Empiezan a revalorizarse un montón de elementos.
aparecen estudios de proceso y resultado, que estaban bastante abandonados en desmedro de los estudios de resultados, es decir, estudios de resultados puros. Se empieza a ver que con los estudios de resultados puros los mecanismos de cambio subyacentes a la intervención psicológica se perdían, con lo cual se empezó a revalorizar todo lo que es la interacción entre estudio de proceso y resultado. Eso es interesantísimo si uno hace un estudio cronológico de la investigación en psicoterapia, empieza a saltar como a fines de los 90 se empieza a volver a valorizar la interacción entre proceso y resultado. Los estudios naturalistas, porque empezaron a fracasar muchos estudios de eficacia. Ahí Seligman fue bastante cruel con nosotros y tenía razón, porque fallaba entre lo que decimos que hacemos los terapeutas y lo que realmente hacemos. Y entonces él nos obligaba y nos empujaba a bajar al campo y repensar eso, y finalmente llegar a los RCT. Ahora, si uno ve el trasfondo de este artículo, que es sumamente interesante, tiene más de 15 años, lo que va a encontrar es como que hay una linealidad que va desde la observación clínica hacia una idea central que son los RCT. Y lo que yo les estoy diciendo es que, y sobre todo lo que pasó en los últimos años, es que en realidad empezó a armar un modelo circular de retroalimentación constante. Es decir, un modelo en donde la observación clínica obviamente generaba material como para empezar a armar casos sistemáticos, y esos casos sistemáticos permitían armar estudios de procesos y resultados que luego derivaban en RCT. Pero también sus resultados empezaban a retroalimentar y a cambiar elementos del proceso. Y ahora vamos a hablar de a dónde va ese asunto. La historia no es lineal, sino que es una historia que constantemente empieza a volver a nutrirse con una retroalimentación sumamente interesante. Con lo cual, el resultado de todo esto lo terminamos viendo a través de publicaciones como pueden ser metaanálisis, es decir, síntesis de investigaciones de orden cuantitativa, o revisiones sistemáticas, como las que utilizan método Cochrane, Prisma, etc. Eso finalmente lo que llega a las manos de aquellos que piensan, esas guías de práctica clínica a las que hablaba recién. Y ese material es al que nosotros podemos acceder como clínicos. Más allá de que siempre estamos leyendo papers con estudios experimentales, estudios de caso, en realidad las decisiones las podemos tomar cuando vemos una imagen general como las que nos da un metaanálisis. Ahora, como les decía antes, entre que yo me formé como investigador, yo hace 30 años que enseño metodología de la investigación, eh, pasaron muchísimas cosas. La metodología cambió radicalmente. Lo que yo estudiaba en metodología hace 30 años por momentos son piezas de museo. Las cosas que aprendí, como decía hace un rato, las tuve que desaprender. Y entonces aparecieron elementos, estrategias metodológicas, como por ejemplo el estudio sobre personalización de tratamientos. Esto es lo que le decía hace un rato. En la vinculación de estudio de proceso y resultado, encontrar elementos que, por ejemplo, pueden ser predictores de un resultado. Pueden ser mediadores o moderadores, es decir, elementos que faciliten o en su ausencia obstaculicen un resultado positivo o negativo. Es decir, el estudio justamente de las cualidades de esa situación, de esa específica, que es la que va a tener mi paciente, es decir, cuáles son las condiciones, las características. Entonces yo ya puedo saber que la moderación, lo que podría ser en algún punto denominado factores de riesgo, yo los voy a tener que tener en cuenta para operar como terapeuta. Esto obliga a cambiar los diseños de investigación, como hablaba hace un rato. En nuestro país, por suerte, tenemos buenos equipos de investigaciones trabajando el fenómeno de personalización de tratamientos. Está por ahí Gómez Penedo trabajando este trabajo, por ahí hay varios. Malen Areas también está trabajando con esos elementos sobre población infantos-juvenil. Es decir, hay bastante gente produciendo esto que es de sumo interés. Pero todo esto implica un cambio de paradigma que a lo mejor ellos, que ya llegaron con la película empezada, no lo ven. En cambio, los que venimos hace un rato, lo vemos como todo un cambio fundamental de cómo pensamos la psicoterapia. Y esto lo anticipo porque inevitablemente ustedes en un tiempo lo van a ver también. También cambia fundamentalmente lo que es la comprensión clínica, los modelos transdiagnósticos. Por ahí vi a Javier Fernández Álvarez, que trabaja justamente sobre modelos transdiagnósticos. Todo esto conlleva un cambio constante, una dinámica que obliga a todo aquel que hace investigación
a repensar la evidencia no como un fenómeno estático, nuestros resultados, nuestras investigaciones, no como permanentes, sino como temporales y unidos a un esquema de trabajo. Y por fuera de ese esquema de trabajo, no es que desaparezcan o pierdan sentido, pero si no los vinculamos, si no los anexamos, no tienen una utilidad cierta. A ver, yo durante más de 15 años estudié el fenómeno de la alianza terapéutica. Y el asunto es que la concepción de la alianza terapéutica, tal como la podíamos pensar hace 20 años, a como la pensamos hoy, cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque trabajos como lo que es las rupturas de la alianza, la negociación de la alianza, nos obligaron a repensar que aquello que habíamos investigado y publicado hace 20 años tenía un sentido absolutamente parcial. Y teníamos que revisarlo y repensarlo en función justamente de esta ruptura. Y el otro punto que tenemos que estar trabajando es justamente la incorporación de tecnologías. Como dijeron hace un rato, yo dirijo un laboratorio que trabaja con tecnologías. Entonces, la aparición de tecnologías que nos permiten hacer mediciones en tiempo real, lo que se llama modelos EMA, que son Ecological Momentary Assessment, sistema de evaluación en tiempo real, es una herramienta formidable. Podemos conseguir información de otro orden, respuestas directas en el momento en que la persona, por ejemplo, tiene un ataque de pánico, o segundos después, en ese momento. Le cuesta mucho, porque podemos conseguir información proveniente, por ejemplo, de su ritmo cardíaco. Todo eso nos permite obtener más y mejor información. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con fenómenos como inteligencia artificial, chatbots, que ahora está tan de moda, con el chat GPT, por ejemplo. A los que no jugaron con eso, vayan y jueguen un ratito con eso. O, por ejemplo, realidad virtual, en donde también estamos haciendo algunos desarrollos en el laboratorio. Y después está todo el fenómeno que marca todo esto, que es la transformación de lo que era una visión muy estática del análisis de datos a través de los criterios estadísticos, la estadística que aprendíamos nosotros, con lo que hoy se denomina ciencia de datos, que básicamente no es otra cosa que una estadística con nuevos ropajes, mucho más dinámica y con otro manejo de información, porque aparecen fenómenos como la Big Data o la Small Data. Todo el mundo sabe qué es Big Data, es decir, ese gran volumen de información que, por ejemplo, corre a través de Internet, no solamente, pero por ahí también. Pero la Small Data, no tanto la conocen, pero básicamente es una alta intensidad de información, por ejemplo, sobre un único sujeto. Justamente los dispositivos EMA nos permiten acceder a grandes volúmenes de información sobre una persona. Es decir, toda nuestra metodología cambia. Todo lo que nosotros consideramos evidencia, lo que los investigadores le dedicamos años, se cae como un castillo de naipes, como una casa de naipes en minutos. Y hay que volver a armarla, y hay que volverla a repensar. Los naipes siguen sirviendo, sigue sirviendo la información, pero hay que resignificarla acorde a los nuevos modelos de pensamiento. Hay que cambiar, hay que repensar. De nuevo, al igual que en el caso del clínico, uno no termina de estar formado. Los modelos de análisis de datos que yo utilizaba no son los modelos que utilizan mis discípulos hoy. Las formas de análisis de datos. Y entonces me encuentro de golpe, a los 50 años, teniendo que estudiar R, lo cual no saben la gracia que me causa, porque yo programaba con C++ y de golpe tengo que estar estudiando R, y digo, ¿por qué? ¿Qué hice de mal en la vida? Bueno, es parte de la dinámica de nuestro trabajo, es parte de lo que nos obliga justamente este tipo de acciones y este tipo de cambio de paradigmas al que hacía referencia hace un rato. Y un gran ejemplo de esto, ya que estamos en la SPR Argentina, y esta es la charla inaugural de la SPR Argentina, que la quiero en especial, porque yo soy el presidente de la SPR Internacional, pero mi corazoncito está acá, es que se está empezando a armar, por ejemplo, un repositorio de instrumentos con validación local. Esto, que también está ampliado para toda la región, no es solo para Argentina, es una herramienta sumamente poderosa para esto que estamos hablando. El poder disponer de instrumentos en común, el poder interactuar, el poder nutrirnos, nos permite un alcance mucho mayor. A ver, les está hablando un tipo que para cuando terminó de validar una herramienta de evaluación de la alianza terapéutica y llega todo contento a un congreso, se encuentra con un chileno que había hecho exactamente lo mismo al mismo tiempo. Lo cual es una pérdida de tiempo brutal.
es una pérdida de recursos en una región que no tiene demasiados recursos. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el DAS-21, que es una herramienta justamente de evaluación de estrés y ansiedad, la estamos evaluando a nivel regional. Y estamos interactuando entre los distintos grupos de la región. Por eso este tipo de iniciativas, como la que tiene la SPR Argentina, son muy valiosas. Y hay un montón de gente que se va a ver beneficiado, con lo cual todos tenemos que tratar de nutrir con nuestra información este repositorio y a la vez aprovecharnos del mismo. Así que la SPR Argentina no es nada más un espacio a lo mejor para dialogar, sino para hacer acciones, para buscar fuentes de financiación, para encontrar de golpe el apoyo metodológico de alguien que nos puede llegar a ayudar, y entonces le podemos hacer preguntas concretas. Ese es el espacio. La SPR internacional es eso. La primera vez que fui como recién graduado a un congreso de la SPR, me encontré a mis héroes intelectuales ahí sentados. Entonces estaba en un lugar David Orlinsky, estaba Kenneth Howard, estaban los fundadores de la SPR, estaba Lester Luborsky, padre fundamental de muchas de las cosas que estudiamos hoy por hoy, y yo podía charlar con ellos, y ellos me prestaban atención. Yo no sabía por qué le hablaban a un recién graduado, le hablaban porque creían que valía la pena dialogar con nosotros. Eso es la SPR y eso es lo que me parece que vale la pena compartir con ustedes. Y después viene una cuestión de orden social muy interesante. Todavía en nuestra sociedad está claramente instalada una doble percepción de lo que es la psicoterapia. Por un lado, la psicoterapia como un modelo de acción destinada a la reducción o eliminación de condiciones de orden psicopatológicas, a través de extinción sintomática, etc. Es decir, en donde hay un requerimiento diagnóstico y un objetivo vinculado a dicho diagnóstico. Pero también a la vez, y con igual fuerza, convive una visión social en donde la psicoterapia es una instancia para el crecimiento personal o una mejoría, una búsqueda de bienestar. No son para nada excluyentes, de hecho van bastante de la mano, pero sí operan de formas o con objetivos de forma diferencial. Los modelos basados en la evidencia tienen un claro sesgo hacia la primera visión de la psicoterapia. No total. También pueden dar cuenta justamente de este segundo fenómeno. Y lo que tenemos que tener muy en claro es en qué vamos a estar operando, en qué capa. Lo podemos pensar también a nivel de capas y vamos a ver que interactúan estas capas y que no son para nada independientes. Pero es necesario pensarlo porque la sociedad espera de nosotros las dos cosas. De nosotros quiere decir de los clínicos, de los investigadores. Y nosotros tenemos que dar cuenta de cada uno de esos lugares. Y tenemos que explicar por qué queremos financiación para eso, por qué queremos espacios, por qué queremos estar en los hospitales, por qué queremos poder hacer prevención primaria en salud mental. Pero para eso tenemos que entender estos dos mundos y poder dar cuenta de ambos a través de la generación de evidencia. Pero los modelos que generan esa evidencia, como hablábamos recién metodológicamente, son distintos. Y esto nos lleva a la necesidad de establecer marcos institucionales, lugares. En el mundo hay instancias formales que definen, por ejemplo, cuáles son los modelos de intervenciones con niveles de reconocimiento de su eficacia, de carácter ordinal, como puede ser la División 12 de la American Psychological Association. División que no me cae particularmente bien, quiero que sepan, las conozco, las leo. Si ustedes entran a la página de la División 12 de la American Psychological Association, van a ver que les presenta un catálogo de intervenciones que están validadas, que son variopintas. Hay unas poquitas psicodinámicas, hay fenómenos como ACT, mucho de corte cognitivo-conductual, que son poquitas, son 88, cuando en realidad, si uno ve la distribución de intervenciones de orden psicoterapéutica, es de cientos o de miles según cómo uno las clasifique. Con lo cual 88 no suman. También están las normas NICE en Inglaterra, también en Suecia tienen un sistema de clasificación de intervenciones eficaces. En distintas partes del mundo en distintas normativas o estándares para eso. En nuestra región todavía no lo tenemos. Y sería bueno que empezásemos a pensarlo, no a modo de la División 12, que es algo así como un cancerbero de las buenas prácticas, sino a modo de un catálogo
en donde puedan acceder tanto pacientes y terapeutas. Acuérdense que era para todos, algo así como un muestrario de qué me puede llegar a ayudar a mí que estoy padeciendo, o qué puedo llegar a utilizar yo como herramienta clínica. Hace falta generar estos lugares, todavía carecemos de ellos, todavía no hay una representación social de la necesidad, y nosotros como profesionales de la salud mental deberíamos estar haciéndolo. Y aparte tenemos que meter la salud mental mucho más fuerte dentro de la que es la agenda social. Solo cuando hay una catástrofe, cuando hay un suicidio, cuando hay fenómenos sumamente radicales, volvemos a aparecer en escena. Y lo que tenemos que tratar de aparecer es en momentos menos dramáticos, pero más constantes. Y tenemos que tratar de instalar nuestro espacio como un lugar, espacio seguro, como un espacio donde uno pueda acercarse y obtener información que sirva. Yo creo que esa es tal vez la base de lo que son los desafíos sobre los cuales voy a hablar. Y el último punto que es de este orden es el punto de vista epistemológico, que es tal vez el que voy a pasar más por arriba, no porque no me interese, sino porque es de altísima complejidad, que es la falta de relación entre el reconocimiento de la naturaleza o de nuestra comprensión de lo que es el fenómeno humano y de la intervención que de ella se desprende, y la coherencia de lo que hacemos. Hay una disociación muy grande entre la concepción de sujeto y lo que buscamos en muchos casos. Y entonces no entiendo por qué, si yo valoro como un todo y apunto a la trascendencia, busco elementos de carácter temporales y pasajeros. Con lo cual, acá a lo que llamamos justamente a pensar, primero la concepción de sujeto que tenemos, luego cuáles son las condiciones de ese sujeto, lo que serían las circunstancias que marcan su padecimiento o su salud, como sea que la defina, y entonces un grado de coherencia en sus intervenciones. Eso tiene mucho que ver con la psicoterapia basada en la evidencia, porque acuérdense que dentro de la definición están las preferencias del sujeto. Todo paciente, por lo menos, y esto me lo enseñó el profesor Héctor Fernández Álvarez hace más de 30 años, todo paciente que entra a un consultorio entra con algún grado de padecimiento. Nadie entra sin algún tipo de sufrimiento, sin algún tipo de padecimiento, mayor o menor. ¿Cómo traducimos nosotros ese padecimiento a la comprensión de lo que vamos a hacer? Es la clave de todo esto. Por eso es necesario pensar seriamente en nuestro posicionamiento frente al sujeto para entender cómo vamos a actuar, qué queremos hacer y qué podemos hacer en base a la evidencia que tenemos. Y como contraparte, tenemos que hacer un ejercicio muy grande de evitar posiciones de orden procustianas. Con esto quiere decir no parecernos al viejo Procusto que metía a la gente en camastros, y si eran muy bajitos los estiraba en un potro, y si eran muy altos les cortaba las extremidades. La idea de volvernos procustianos y entonces decir lo que hago yo es la buena psicoterapia y lo que hace el otro es malo, es demasiado tentadora. Y entonces, si bien yo llamo a pensar, cuando hablaba de justamente la visión cuaternaria de la atención, yo llamaba a pensar aquello que hace mal, no llamaba a salir a hacer una casa de brujas sobre todo lo que son las pseudociencias, sino que llamaba a dejar bien asentado lo que sí hace bien y donde no hay evidencia para empezar a construir esa evidencia. Entonces mi idea no es sacar ningún nuevo modelo de acción de orden experimental desconocido, sino promover que se haga investigación sobre esas otras cosas. Algún día me encantaría dar una charla sobre los límites de la ciencia en relación a esto que estamos hablando, porque uno de los riesgos más grandes es cuando nos volvemos excesivamente eh, eh, exquisitos y empezamos a dejar afuera cosas que son sumamente valiosas simplemente porque no responden a nuestros estándares. Y sobre todo, a lo que llamo y que ayuda mucho a entender este fenómeno, hay que evitar transformar el debate de las prácticas basadas en la evidencia en un fenómeno futbolístico, en un fenómeno de Boca y River, en un fenómeno de Nacional Peñarol o Colo-Colo Universidad Católica. Dejar de buscar enfrentamientos y empezar a buscar el grado de acuerdo, ya que lo que marca la cualidad del conocimiento que tenemos es la forma en la que lo construimos. La ciencia no es ciencia per se, es ciencia a través de sus métodos.
es ciencia a través de la capacidad de operacionalización y de explicar el conocimiento que logró. Eso es justamente la base de los modelos basados en la evidencia. Y entonces, los desafíos, la cuarta pata de una dinámica que tiene que ser constante y activa es trabajar en la adaptación cultural. Tenemos que estar constantemente, y la SPR Argentina está trabajando, y la región está trabajando en la adaptación cultural. Somos varios los que estamos pensando en la generación de programas de actividad clínica, fomentar la cantidad de investigadores, que seamos más y mejores investigadores, que cada generación traiga un nuevo conocimiento y supere a sus maestros. Es el objetivo. En un contexto crítico, no tenemos buenos recursos, tenemos pocas instituciones que nos albergan. Justamente trabajar en la guía de práctica clínica, que es algo en lo que estoy embanderado y que espero en breve poder estar mostrando cosas de valor. Transformar la formación en carrera de grado. Todavía nuestras carreras de grado están muy sesgadas a una visión del marco teórico como manto protector de acción. Generar nuevos espacios de formación, que son muy costosos económicamente y muy costosos en términos de encontrarlos, y vencer la resistencia de un contexto, por ejemplo de los clínicos, en donde ya sea por desconocimiento, prejuicio o miedo a salir de la zona de confort, no quieren ver de qué se trata todo esto y lo denostan, más que nada por miedo que por otra cosa. SPR es el lugar donde se discute todo esto. Ahora en junio tenemos un maravilloso congreso en Dublín, les puedo asegurar, yo que estuve chusmeando lo que van a hacer los contenidos de este congreso, va a ser increíble. No es fácil llegar a Dublín, así que también hay una versión virtual de este congreso, es decir, todo el congreso va a ser transmitido, es un congreso híbrido, con lo cual si se defienden en el idioma inglés es una muy buena manera de nutrirse en 3 días, 4 días de una cantidad de información única y formidable. Los que puedan, no se lo pierdan. Hay aranceles preferenciales para estudiantes, son un poco caros, pero valen la pena. Así que, chicos, esto era lo que quería contarles. Les doy las gracias por permitirme pensar en voz alta con ustedes. Y el tiempo que nos queda, me encantaría poder charlar, saber qué pasó, qué despertó toda esta charla en ustedes y a dónde nos lleva. Bueno, Andrés, desde ya, muchísimas gracias por la charla que diste. Es un tema recontra interesante, recontra amplio. Seguramente quedaron muchas cosas todavía por hablar. Pero bueno, gracias también a la gente que estuvo acá. Todavía tenemos 40 participantes, ahí están agradeciendo. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, ya sea por chat, por micrófono, bienvenida sea. A mí me surgieron algunas dudas, bueno, algunas dudas siempre surgen. En un momento habías hablado de esto, de la importancia de dejar, quizás considerar dejar de lado ciertas habilidades ya aprendidas por un clínico para poder dar paso a otras habilidades nuevas que quizás son más pertinentes para poder intervenir profesionalmente. Vos que ya tuviste, bueno, para mí esto es, digamos, un posicionamiento en cierto sentido ético, porque yo lo pienso como del lado de que si uno cree que su práctica es perfecta, de por sí, ya no hay margen para poder modificar y mejorar en ningún aspecto. Vos que ya tuviste experiencia en la docencia hace ya varios años, ¿en qué estado ves que está la enseñanza o la promoción de este posicionamiento dentro de los ámbitos ya académicos? Yo te diría que hay una visión políticamente correcta de decir esto que digo yo en voz alta, pero hay un aferramiento muy grande a los conceptos. Si uno, y esto voy a ser muy cruel, si uno mira la bibliografía de la mayor parte de nuestras cátedras, está sumamente avejentada. Estoy a favor de estudiar los clásicos, por favor, que nadie nos quite estudiar a Freud si hace falta. Pero no puede ser que toda la bibliografía esté vegetal, no puede ser que no tengamos material de los últimos 5 años para discutir. Hay gente brillante trabajando en todo el mundo, no puede ser que no la estemos leyendo, no puede ser que tenga que pasar 20 años para que nos enteremos. Acá viene esto de la zona de confort, acá viene una necesidad de interpretar, de bajar línea, de actualizarse constantemente. Entonces, yo lo que te diría es que en voz alta todo el mundo puede llegar a decir eso, pero en la práctica todavía estamos
demasiado como atenazados en los básicos, en los textos primigenios. Sí, hay que leer unos cuantos, pero no tanto, leemos demasiado. Tenemos toda la vida para leer, a ver, entiéndanse. A ver, no estoy diciendo no leer algo, digo, hay que incorporar lecturas mucho más actuales y lo que te decía recién, prácticas mucho más actuales. Sí, yo también quería hacer una pregunta. Andrés, ¿qué opinas por ahí para el tema del aprendizaje que se haga por ahí más difícil en la actualidad, que está como muy multiplicado, ¿no? Como ya no hay un modelo que sea el que sea el más importante, el que esté llevando como las riendas de todo el conocimiento que hay ahora, sino como que hay muchas investigaciones de distintos focos, por ahí eso hace más difícil el aprendizaje para que alguien lo siga. Vos sabés que estoy absolutamente de acuerdo con vos, Manuel. En comparación a lo que fue mi momento de formación, y ya era distinto a lo que era antes, hay una realidad mucho más fragmentada, mucho más segmentada. Es muy difícil armarse una imagen global en este momento de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que antes era una fantasía de globalidad, porque se veían marcos teóricos cerrados. Si vos ves, a ver, yo termino mi formación y voy a estudiar a Estados Unidos. El programa con el cual yo me formé en psicología no tenía absolutamente nada que ver con el programa con lo que se habían formado los norteamericanos. Los norteamericanos no conocían a los autores de los que yo hablaba y yo no conocía autores fundamentales. Entonces a mí siempre me había gustado William James, menos mal, porque ahí era la base del conocimiento sobre el cual construían. Con lo cual era una fantasía de homogeneidad, te diría yo, porque en realidad lo que veíamos era la parte del elefante, volviendo a lo mismo. El asunto es que, y eso está en manos, sí, de los que tenemos la responsabilidad, digo, titulares de cátedra, gente que estamos al frente de los grupos, tenemos la responsabilidad de armar esquemas simplificadores de ese todo. Tenemos la responsabilidad de mostrar las distintas partes integradas y luego ir abordándolas de a poco. Pero sigo insistiendo, eso solo se puede hacer si hablas de las cosas que están pasando hoy. No puedes seguir mostrando fotografías de hace 30 años, con suerte. Hay que mostrar fotos actuales, que incorporen, mostremos las fotos de nuestros ancestros. No estoy en contra de eso. Lo que digo es que si no las representas hoy, es decir, aquellos que solo leen a Freud, para decir algo, pero no saben, por ejemplo, quién es Nick Medley, por ejemplo, en el ámbito de psicoterapia infantil, se están perdiendo uno de los pensadores de origen psicodinámico más valiosos que hay en la actualidad. Y entonces hace falta algo así como traer fotos nuevas a esa formación y orientar mucho. Yo creo que eso va. Al principio dijeron que estoy soy el director de un doctorado nuevo que hay en la Argentina. Justamente una de mis preocupaciones es esa. ¿Cómo vamos a hacer para guiar en este mare magnum de información a aquellos que van a hacer un doctorado, que van a hacer una especialización con una tesis doctoral? Es decir, cuáles van a ser las guías que nosotros les vamos a estar dando yo como director de ese doctorado, cómo voy a encargar que todos tengan suficientes piezas de ese rompecabezas para entenderlo. No es fácil, pero yo creo que se puede. Yo creo que tiene que ver mucho con la voluntad de aquellos que estamos al frente de esa situación. Andrés, si tenés 2 segundos, acá justo hicieron una pregunta en el chat, si querés te la leo, la hizo Damián. Yo tengo tiempo, no sé ustedes. Dale, dale. Damián dice, sin afán de polemizar y rivalizar modelos investigativos, ¿cómo considera usted algunas cuestiones como abrazar el modelo médico frente a la idea de algunos investigadores, como podrían ser la doctora Froxán y otros analistas de conducta, no sé si Damián dice, de apuntar a un modelo más psicológico, tratando de alejarse del modelo categorial? Me mezclaste cosas. No, el modelo médico no necesariamente es categorial. De hecho, todo lo que estamos hablando tiene más un carácter dimensional que categorial. Pero igual volvamos a la primera parte de tu pregunta. Damián, ¿andás por ahí? ¿Te puedo ver? O sea que preguntaste, ¿estás todavía por acá? A lo mejor se fue Damián. Bueno, no importa, lo voy a responder porque es interesante. El origen de los modelos basados en la evidencia es netamente biomédico. Sin embargo, yo no creo que debamos abrazar
completamente el modelo biomédico per se. Yo creo que tenemos que generar un conocimiento propio de la psicología, y ese conocimiento propio de la psicología puede abrevar en distintas fuentes. De hecho, yo trabajo de modelos de orden interdisciplinarios. Yo creo en la... A ver, yo me formé en metodología. Cuando yo me formaba en metodología no había psicólogos metodólogos. Entonces yo me formaba con filósofos, con matemáticos, con biólogos, con cualquier cosa menos psicólogos. Yo soy la primera camada, si se quiere, así como soy la primera camada de investigador del CONICET, que es psicólogo clínico. Antes eran solo psicólogos de la historia, experimentales, o gente que trabajaba en medidas de evaluación. Así como arrancamos toda una historia en donde conformamos un conocimiento propio. Yo no creo que haya que abrazar el modelo biomédico, pero tampoco creo que haya que abandonarlo. En tanto y en cuanto interactuamos, en tanto y en cuanto nuestros pacientes, por ejemplo con depresión, también reciben tratamientos de orden médico o con medicación. Y entonces los tratamientos combinados nos dan un punto de contacto con ellos. Así que yo adhiero plenamente con la idea de no ser un apéndice del modelo biomédico, sino verlo, como hablaba hace un rato, como capas, lo psicológico, y ahí incorporo lo comportamental. Yo veo lo psicológico como aquello que estudia emociones, cogniciones y conductas. Lo psicológico tiene un peso propio, es una disciplina científica propia. La psicoterapia es una acción que deviene de esa disciplina científica, que es la psicología. Al menos así lo veo yo. Así que adhiero con la idea de no subsumir este fenómeno a lo biomédico. Pero en relación a lo categorial, no adhiero. O sea, fundamentalmente casi todo lo que estuvimos discutiendo es más de carácter dimensional que categorial. Buenas tardes, acá soy yo el que preguntó. Agradecido con su respuesta. Da para charlarlo bastante más, Damián, pero esa Sí, es una muy linda pregunta, y si tenemos chance en el futuro podemos volver a tomarla. buenísimo, gracias. Bueno, ahí Pablo preguntaba en el chat cómo podemos enterarnos de las futuras charlas presenciales o virtuales. Eh, sí, había dicho al principio de que, primero que nada, si quieren nos pueden seguir en el Instagram, ahí generalmente es donde más publicamos, y también en el canal de YouTube. Ahora voy a estar pasando el link en el chat y así tienen acceso más fácil. El capítulo SPR Argentina también permite asociarse sin asociarse fundamentalmente a la SPR Internacional, que tiene un costo mayor. Con lo cual, por favor, acérquense a la SPR Argentina, que hay gente muy copada. Varios de los que veo acá están ahí, son buena gente. Bueno, no todos, pero bueno. No voy a deschavar. Bueno, después te quiero hacer una pregunta, Andrés. Espero ser de los buenos, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías vos a ese terapeuta, ese profesor que hoy en día está en una facultad o está en tu consultorio, que está aferrado a toda esa teoría que viene de hace rato, gracias a tu experiencia, que quizá vos desde lo que vos pudiste ir flexibilizando un poco, por así decirlo? ¿Qué le dirías vos a ese clínico, a ese profesor que está hoy en día encerrado en su zona de confort? A ver, vayamos por partes. Una cosa es aquel que simplemente está a lo mejor como adormecido, por decirlo de una manera, permítanme esa metáfora, no lo tomen en serio, que está como adormecido y que necesita a lo mejor que lo inquietes, que le muestres. O sea, con simplemente mostrar y discutir y hablar, rápidamente se activan y buscan distintas variedades. Esa es una situación. Otro es aquel que está absolutamente aferrado y orgulloso de esa visión de la realidad. A mí me ha tocado discutir en público, soy alguien que no tiene ningún problema de confrontar, es muy feliz confrontando, me divierto mucho en los debates. Me ha tocado, qué sé yo, discutir con algún titular de cátedra de escuela francesa de la UBA, y uno puede presentar argumentaciones, pero cuando ya no hay un interés propiamente dicho de moverse, sino que hay un interés de fortalecer un espacio porque me da determinado tipo de réditos de poder, honra y honor, es poco lo que hay para hacer.
Entonces, si alguien me dice, no existe la salud mental porque no hay ninguna persona del todo sana, y uno le puede decir, bueno, está bien, seguí en lo tuyo, seguí dando tu materia. Pero poco tiene de relevante en términos de lo que está pasando en la sociedad. Lo seguirán un grupo de acólitos, un X tiempo, fanáticos, bien por ellos, pero poco hacen a lo que está pasando en el mundo en relación a las problemáticas de salud mental. Todavía tenemos demasiado para hacer para quedarnos pensando en ello. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que con mostrar lo que hacemos, aquel que tiene ganas de activarse se activa. El que no tiene ganas, vaya a ir. Bien. Ahí Eleonora está con la mano levantada, la cámara prendida y el Sí, micrófono también. Muchas acá, gracias. bueno, yo en primer lugar, Andrés, no te conocía, de verdad, excelente tu ponencia, tu presentación, adhiero al 100% y estoy aprendiendo porque empiezo a formar parte del comité de Argentina de la SPR, invitada por Beatriz Gómez y un grupo de colegas. Soy docente, soy psicóloga clínica hace 30 años también, y mi pregunta apunta un poco lo que tuvimos en la primera charla del día de ayer también con los colegas, era cómo motivar a los jóvenes, cómo motivarlos. Vos hiciste un punto en cuanto a la financiación de la investigación en nuestro país. Sabemos que hoy corren atrás del arancel, del honorario, la prepaga, los hospitales no dan becas, está muy desfinanciada la investigación. Y eso es un elemento, si bien no es el principal, porque la gente, como, bueno, yo hace años estoy en la clínica, pero en el hospital de clínicas hicimos justamente un protocolo de investigación totalmente ad honorem, convenciendo clínicos, gente, es un esfuerzo enorme, no tengo ni que explicarlo. ¿Cómo hacemos para motivarlos que se acerquen, que vale la pena? Conseguir financiación no es fácil, lo sabemos también. Danos algún elemento para poder pensar. A ver, vamos por partes. Un gusto conocerte, Leonora, saber que está sumando y encima convocada por Beatriz, que es alguien a quien yo quiero muchísimo. Yo creo que esta realidad que vos estás describiendo es exacta. O sea, nosotros tenemos que tratar de promover, tenemos que tratar de buscar justamente los resortes que puedan disparar a los chicos, pero a mí particularmente lo que me pasa es lo contrario. Yo, a ver, los que me conocen hace muchos años acá, yo siempre estuve rodeado de gente, de chicos con ganas de hacer cosas. Nunca me faltó equipo de trabajo. De hecho, uno de mis grandes problemas es que no llegaba a sostener volúmenes de equipo de trabajo tan grandes, con lo cual el chispazo inicial está. Yo veo cada camada nueva y no importa de qué universidad, no importa de qué universidad privada, pública, lo que sea, el chispazo inicial está. Lo difícil, como decís vos, es darle una consecuencia, o sea, darle un seguimiento si no hay fuentes de financiación. Y eso es un trabajo muy grande. Que entre los acá presentes veo varios becarios doctorales del CONICET. Pues la veo a Clara, la veo a Malenka. Malenka, del cual yo soy su director, 3 años se tuvo que postular para la beca CONICET. Para ella fue un esfuerzo muy grande, la recuerdo diciendo nunca más me vuelvo a presentar, y al año estaba ahí presentándose. Como otra gente que está acá, que todavía no lo consiguió, yo espero que muy pronto consiga su beca. Hay distintas fuentes en donde nosotros podemos ir armando justamente la base para que ellos operen. Hay, hoy por hoy, la diferencia con lo que había hace unos años es que antes éramos 2, 3 los que podíamos hacer. Es cierto que en la UBA también hay mucha gente que está así. Hoy por hoy, acá lo veo a Leandro Casari, por ejemplo, que está en Mendoza y que es un tipo que tiene una capacidad de liderazgo, cierto, para armar proyectos de investigación. Hace un rato lo vi a Javier Fernández Álvarez, no lo vi por ahora a Martín Gómez Penedo, que está fuertemente involucrado en la SPR Argentina. Es decir, hay una masa crítica de gente joven que tiene capacidad de liderazgo, y entonces unir a los más jóvenes con ellos, o sea, armar como todo un esquema piramidal en donde los que tenemos que tomar ciertas decisiones, yo hoy paso más tiempo haciendo burocracia en la investigación que investigación, o sea, paso más tiempo gestionando investigación, y yo creo que no hay que preocuparse por los grandes números. Yo solamente una cosita nada más, ¿no? Yo veo la iniciativa y el chispazo individual de esta gente joven,
pero a veces hasta las instituciones, los jefes de servicios, ¿no? Como que no hay esta red de la que vos proponías de trabajar un poco más colaborativamente, ¿no? Como crear más conciencia de esas partidas que a veces se escapan y no están puestas en este punto, donde creo que es responsabilidad también de los clínicos de fomentarlo, pero también de aportar esos datos que matan relato, como se dice ahora, y poder tener un lugar social más preponderante, ¿no? Los psicólogos, digo, de poder... Claro, lo que pasa es que no te olvides que los psicólogos, como vos bien señalabas, están apremiados por sus circunstancias, por los pocos, por la lucha de espacios, por los recortes que están teniendo a nivel económico y de posibilidad de trabajo, con lo cual todos tenemos que ponernos en el lugar del otro y tratar de incentivar. Recién estaba leyendo, por ejemplo, que alguien llamado Caterina, ahí la veo, Caterina Villarroel, dice, yo soy de la UBA y hay mucha gente linda que tiene muchas ganas. Acuerdo plenamente. Me pasa en cuanto lugar, en cuanto centro de formación, ya sea de grado o posgrado, que veo un montón de gente que lo que necesita es simplemente un estímulo para arrancar. Exacto. Y lo que necesita es asociar ese estímulo a la posibilidad. Y es a eso, digo, los que estamos en condiciones de gestionar, es a eso a lo que apuntamos. A que haya más y mejores equipos de investigación, porque la investigación y la clínica que propongo solo se hacen redes. En forma aislada, como dije hace un rato, no existe, con lo cual tenemos la obligación, vos mencionaste a Beatriz Gómez, bueno, la gente de Aguilé viene haciendo eso hace años, pero hay un montón de centros psicodinámicos y cognitivos que lo hacen, así que simplemente hay que mostrarlo. Bien, gracias, de verdad gracias. Acá preguntan por bibliografía sobre fenómenos transdiagnósticos. No la preparé para esta charla, ahora no está, pero Javier, por ejemplo, que estaba acá, es especialista en fenómenos transdiagnósticos. Yo con gusto les puedo hacer llegar bibliografía sobre el fenómeno, deberíamos poder encontrar un contexto. Después preguntan si va a haber un link a la bibliografía, vamos a ver cómo hacemos, en qué repositorio, yo le voy a estar mandando, te lo mando a vos, Manuel, la bibliografía que usé para hoy. Exacto, sí, mándame todo a mí. Bueno, en la presentación está el link, está mi correo electrónico, si son preguntas puntuales respondo, si son preguntas largas me cuelgo y no las respondo más. Así que si hacen preguntas de no, sí o tal cosa, esas las respondo seguro. Quedó una última pregunta de Lucía, no sé si alguien la quiere leer, si no la leo. Dale, Dice, léela. ¿qué le dirías o sugerirías a una persona que está recién recibida y se quiere iniciar en la práctica clínica y la investigación? Primero les diría que disfrute, es un momento fantástico, es el mejor momento, creo, de nuestra carrera profesional, cuando recién nos recibimos, porque estamos ahí, somos todo potencia. Yo lo que le diría es que mantenga primero los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, y después que se acerque, que se mande, que sea osada. O sea, que todos sean valientes, que no se callen la boca, que si están en una presentación discutan, que no acepten pasivamente. Mi carrera, la primer beca que conseguí para irme a estudiar a Alemania fue porque me puse a discutirle ni más ni menos que a uno de los fundadores de la SPR. Yo no estaba ni siquiera graduado y me puse a discutirle a David Orlinsky acerca del modelo genérico de la psicoterapia. Cualquier otra persona me hubiese mandado a freír churros. Gente como él, gente brillante que forman parte de esa sociedad científica, se encargan de demostrar que a lo mejor uno es un salame que no sabe de qué habla, pero también se encargan de demostrar los espacios de crecimiento. Así que sean osados, acérquense, vayan a hablar con todo aquel que les resulte interesante. Si les gustó los trabajos que hace Leandro Casari, vayan y escríbanle a Leandro, pregúntenle, y digo a Leandro, podría ser Malenka, podría ser cualquiera de las personas que está acá, no se queden callados, hablen, consulten y consigan lugares. Hay lugares para formarse clínicamente, hay lugares para formarse en investigación. Es un momento mucho más rico y variado y mucho más confuso, como decía Manuel.
Bueno, Malenka, vos que estabas atenta, ¿respondimos a todas las preguntas? Sí, Hasta sí, ahora sí. sí. Bueno, a ver, si alguien más tiene alguna pregunta. Muy bien, ya podemos irnos a hacer alguna otra cosa. Igualmente el canal queda abierto, la SPR Argentina es un gran lugar para obtener información, no se los pierdan, contacten con la gente a cargo. Voy a decir los chicos, perdón, no es que los trate de niños, pero bajo mis ojos son niños. Ahí veo Gretel, tiene una mano levantada. Buenas tardes. Breve. Si está en agenda por ahí armar algún tipo de programa de difusión para los colegios de psicólogos, que creo que es un buen lugar para empezar a diseminar, ¿no? Primero entre nosotros tomar conciencia, difundir la necesidad o la importancia de la solidez, y después en el devenir cada psicoterapeuta verá qué hace con eso. Pero creo que es un punto donde ahí tenemos una vacancia, ¿no? Bien, estoy de acuerdo. Bueno, gente de la SPR Argentina, me parece excelente armar un programa y hacerlo llegar a los colegios de psicólogos de las distintas partes del país. Acá estamos representados múltiples espacios del país y de la región, así que hay que aprovechar y moverse y llegar a los distintos lugares. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a la SPR Argentina por haberme invitado. Me llena de orgullo abrir esta serie de charlas. Y bueno, ya saben a qué me dedico, dónde estoy, me pueden ubicar fácil, no me puedo esconder mucho, soy el presidente de la SPR, así que por un tiempo estoy ahí a la vista de todo el mundo. Escríbanme, pregúntenme y dentro de todo los voy a tratar de orientar si necesitan algo y si no, hay un equipo de gente formidable que lo va a hacer mucho mejor que yo. Andrés, Bueno, muchísimas gracias por todo el tiempo y por haber compartido esta charla. Si nadie más quiere decir ningún comentario, Manu. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido y vamos a estar terminando ahora. Así que, gracias.